Identificación de las propiedades químicas. Fermentación. Es un proceso en el cual se degradan moléculas complejas a más sencillas. Bueno, por esto se puede denominar catabolismo, en donde también ocurre la liberación de energía en forma de ATP, que significa adenin-trifosfato. Bueno, esto se da también acompañado o en base a la glucólisis, que es la ruptura de glucosa por medio de la oxidación incompleta pues, de la misma. Se realiza para obtener energía química que permite pues, el funcionamiento del proceso. Bueno, en este proceso se convierte una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. No requiere de oxígeno, esto quiere decir que es un proceso anaeróbico. Al carecer de oxígeno, pues como receptor de los electrones sobrantes de NADH, nicotina de dinucleótido, emplea una sustancia orgánica que debe reducirse para reoxidar al NADH y lo convierte o lo oxida a NADH+. Bueno, pues esto se obtiene del sustrato inicial que se oxida y pues dependiendo de esto se dan los distintos tipos de fermentación. Los principales 3 tipos de fermentación son la fermentación alcohólica, que se da por levaduras, en el que a partir de azúcares se produce de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. La fermentación acética, bueno, este proceso es el que, pues, en el que las bacterias se transforman el alcohol etílico en ácido acético, o sea, el alcohol en vinagre. Y por último, pues tenemos la fermentación láctica, que es una oxidación incompleta de la glucosa, que por medio de bacterias lácticas o por las células musculares animales, en este proceso genera pues, ATP. Se genera ATP también, pero produce ácido láctico como subproducto. Y si este se acumula en el organismo, pues da una sensación dolorosa de fatiga muscular. En la siguiente diapositiva, pues encontramos una cita de otros 3 tipos de fermentación, los cuales no son tan conocidos, pero también existen. La fermentación butírica, que consiste en la conversión de la glucosa en ácido butírico y gas. Esto último, pues le confiere un olor típicamente desagradable. La fermentación butanodiólica, que se trata de una variante de la fermentación láctica llevada a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono y generan butanodiol, un alcohol incoloro y de textura. En este proceso interviene el ácido acético, el carbono y el ácido succínico. Se obtiene de todos ellos ácido propiónico, una sustancia corrosiva de olor acre. Esta cita es de Rafino del 2020. Posterior a esto, tengo pues 5 alimentos. El vino de arroz, que esta fermentación pues consta de 2 etapas. En la primera, pues el almidón del arroz se transforma en azúcar por medio de bacterias y en la segunda el azúcar se transforma en alcohol. La elaboración pues del masato, que se obtiene pues a partir de la yuca, el arroz o el maíz, y se utiliza levadura que transforma los azúcares que se contienen en estos alimentos y pues los convierte en alcohol. La elaboración de salsa de soya. Bueno, en la elaboración de la salsa de soya se hierven las semillas de soya con trigo tostado y la acción de un hongo produce una fermentación de ácido láctico y una fermentación alcohólica. La elaboración del pan. El almidón de la harina se transforma y por medio de la levadura se convierte pues, en glucosa. Y también se produce dióxido de carbono, que es el que infla el pan. Y por último, tenemos la elaboración del yogur, en donde se fermenta la leche, que es generalmente extraída de bovino, y las bacterias pues utilizan la lactosa como fuente de energía, que la liberan en forma de ácido láctico.
Bueno, ahora hablaremos sobre la oxidación y los antioxidantes. Entonces, la oxidación es una reacción química en donde un compuesto cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación, mientras que el otro recibe esos electrones y ejerce un proceso que se llama reducción. El nombre de oxidación proviene de que en la mayoría de casos estas reacciones se dan por transferencia de electrones mediante la adquisición de átomos de oxígeno o viceversa. Sin embargo, la oxidación y la reducción pueden darse sin que haya presencia de oxígeno en el medio. En el caso de los alimentos, la oxidación se produce por las enzimas llamadas polifenoloxidasa, que al entrar en contacto con el aire transforma los fenoles en quinonas. Ahora, el proceso en el que se da la oxidación, siguiente por favor, es que cuando cortamos una fruta o verdura, o se rompe o sufre un golpe, empieza este proceso. Durante esta transformación, el alimento va cambiando de color, se oscurece debido a que los fenoles se van convirtiendo en quinoa y crean estos pigmentos marrones, rojos y negros, que suelen aparecer en mayor medida en las partes en las que se ha cortado o magullado. Entonces, en la parte de la iniciación es cuando se genera el corte o el golpe o el lugar por el que va a hacerse el intercambio de electrones. En la propagación es donde empieza a hacerse el primer cambio de coloración y la terminación es la oxidación completa. Cuando un alimento se oxida, no siempre termina siendo dañino para el cuerpo, pero sí pierde muchos de sus valores vitamínicos, tal como la vitamina C, que se pierde completamente en el proceso de oxidación. Y los antioxidantes están hechos precisamente para poder detener este proceso de oxidación o aletargarlo un poco. Para ello, se pueden crear estos antioxidantes o hay unos antioxidantes que son naturales y que vienen puestos en sí mismos en los alimentos. Pero pues nosotros creamos otros para que el proceso dure un poco más. Entonces ahora les daré 3 ejemplos de alimentos que se oxidan bastante y 3 antioxidantes que son bastante conocidos también. 3 alimentos que se oxidan bastante son el aguacate, la fresa y la manzana. El aguacate y la manzana pues son bastante conocidos el proceso de oxidación, ya que su coloración cambia a negro y es bastante fácil de ver el proceso de cómo se van oxidando. Mientras que la fresa es un poco más complicado debido a que por su alto contenido de humedad, primero empieza el proceso de descomposición antes que el de oxidación. Pero igual el cambio de coloración que se presenta en la fresa es debido a la oxidación y no a la descomposición del alimento. Y 3 antioxidantes bastante conocidos son los beta-carotenos, luteína y licopeno. Algunos de ellos son producidos de manera sintética para poder hacer que los alimentos duren mucho más o alimentos producidos en masa o que necesiten ser exportados ralenticen su proceso de oxidación. Descomposición. El concepto de descomposición generalmente lo podemos tomar de varias formas, como la descomposición de alimentos, seres vivos, la de los elementos químicos, refiriéndonos a las fórmulas químicas. También podemos utilizarlo para la separación de partes que componen algo y dividirlas con alguna finalidad. En este caso vamos a hablar del proceso de descomposición de la materia cuando entra en estado de pudredumbre o putrefacción. Pierde su estado saludable y generalmente sucede en los seres vivos o alimentos. Cuando no se conservan correctamente, los alimentos tienden a pudrirse y sufren un proceso de descomposición. Los hace perder su esencia natural y por eso no se recomienda su consumo, ya que hace parte de un cambio químico porque genera una estructura nueva y pues esta es dañina. Y pues también podemos ver su cambio físicamente con su pudredumbre. Siguiente. Cuando algún organismo vivo muere o ya no sirve más, su proceso de descomposición natural empieza y hay reducción de la materia. También hay que tener en cuenta que todos los elementos vivos tienen un proceso de descomposición. Hay 2 tipos de este proceso que son el vital y el no vital. El vital se refiere a los siguiente, por favor, a los parásitos
de los alimentos y a las bacterias del medio ambiente y a los microorganismos del alimento. Y el no vital se refiere a los agentes que no tienen vida, como la temperatura, el aire, la luz, la humedad y elementos que no tienen vida, pero que ayudan a que los microorganismos se puedan crear. Como ya se dijo, los principales responsables de esta descomposición son las bacterias y los hongos, que son organismos vivos, y unas sustancias que se llaman enzimas, que actúan sobre la materia vegetal ya muerta y pues ese es su alimento y por medio de este es que crecen. Estas están presentes en todos los organismos y provocan las reacciones químicas que implican cambios en la textura, en la apariencia, en el olor y en el color de la composición de los alimentos. Podemos cocinar los alimentos, podemos congelarlos y hay muchos factores que nos pueden ayudar a mantener, digamos, la temperatura, la humedad y todos estos factores que nos permiten la no aparición o la no alteración de estos microorganismos dañinos. Y siguiente, les voy a mostrar los 5 elementos que normalmente podemos observar que se descomponen más rápido. Tenemos el aguacate, el banano, el pescado, la carne y el pollo. Normalmente notamos que sufren de descomposición cuando vemos que tienen una textura blanda, un mal olor, un color como verdoso y características así. Digamos, las carnes y los pollos, por su alto contenido en proteínas y su agua, su humedad, es susceptible a la contaminación bacteriana y pues ahí podemos ver las características ya mencionadas. También los pescados que por su temperatura, si no es adecuada, podemos observar que sus patógenos y sus bacterias empiezan a generar efecto. Yo les hablaré sobre la digestión. La digestión, el término adecuado para poder definirla, es la transformación de los alimentos ingeridos en otras sustancias más sencillas, para poder ser absorbidos por el cuerpo y así ser transformados en energía. Siguiente. Hablaremos sobre su proceso. El proceso de la digestión se divide en 4 fases. La inicia en la boca, que es la ingestión. Esta comienza en la boca, donde los alimentos se dividen y se combinan con la saliva para así ser ingeridos. La siguiente fase empieza en la faringe, que es la digestión, donde la lengua empuja la comida a través de la faringe y esta se desplaza hacia el esófago, donde comienza el proceso químico. La tercera fase inicia en el intestino delgado, que es la absorción. En esta fase el intestino delgado, con la acción de los jugos digestivos, como puede ser la bilis, reaccionan a la presencia de proteínas, grasas y carbohidratos, donde estas absorben los nutrientes para las células que nuestro cuerpo utilizará. Y la cuarta fase y última es en la que se genera el intestino grueso, que es la egestión. De este cuerpo haber absorbido los nutrientes necesarios, los restantes se expulsan a través de nuestro intestino grueso, donde después veremos el proceso llamado materia fecal. Siguiente. Y finalmente les hablaré sobre los 5 alimentos que consumimos diariamente, pero que no sabemos que llegan a traer una mala digestión. Estos pueden ser la leche y sus derivados, el huevo duro, alimentos fritos, zumo de naranja y el bechamel. Bueno, yo les voy a hablar de la combustión.
Siguiente, por favor. La combustión es la consecuencia de una reacción química exotérmica entre el combustible, un comburente, que se produce a partir de la adición de calor. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, el triángulo para que haya fuego, principalmente debe haber un combustible que es cualquier materia que pueda arder, por ejemplo la madera, la gasolina. El comburente por excelencia es el oxígeno y el calor, que, que es el catalizador que permite la reacción entre un comburente y un combustible. También en la imagen de la derecha se presenta la combustión dentro de un motor, en el cual entra una mezcla de combustible y oxígeno, y por medio de una chispa o por compresión, que es la adición de calor en ese sentido, se libera gran cantidad de energía que permite el movimiento de cada uno de los pistones. Siguiente. En el proceso se quiere hablar más que todo en el cuerpo. Al momento que nosotros comemos, esta comida tiene cierta cantidad de combustible, que podría ser los carbohidratos. Estos carbohidratos van hacia las células del organismo y el organismo, por procesos metabólicos, lo convierte en energía, con el fin de un buen funcionamiento del organismo. Esta energía química que contienen los alimentos se transforma gracias a la combustión. Eso es cuando se combina el oxígeno que se respira con la materia orgánica que consumimos y se produce una oxidación. Gracias a estos fenómenos químicos que se producen en nuestro cuerpo al alimentarnos, este adquiere casi toda la energía que necesita a través del fenómeno de oxidación en las proteínas, lípidos o grasas y azúcares contenidos en los alimentos. Cabe aclarar que la forma o las unidades de energía que adquiere el cuerpo se dan en calorías. Si nosotros consumimos demasiadas calorías, que eso es la unidad de medida de la energía, el cuerpo no la utiliza toda, sino procesa la cantidad que necesita y el resto lo almacena en grasa. Por eso cuando tenemos un consumo excesivo de energía, se presentan casos de obesidad, y en el caso contrario de un bajo consumo de energía, se presentan casos de desnutrición y demás. Siguiente, por favor. Bueno, como he hablado, las calorías son estas unidades de energía que necesita el cuerpo para hacer todos esos procesos biológicos: pensar, escuchar, respirar y actividades físicas y demás. Estos alimentos que se presentan aquí son los que aportan una gran cantidad por gramo de energía. Por ejemplo, los frutos secos, por cada 25 gramos de alguno de estos frutos, aportan 150 kilocalorías. Algunas de las verduras, como la espinaca, agrega 23 kilocalorías por cada 100 gramos. También está la avena, que nos da por 25 gramos 97 calorías. Una de las muy importantes que consumimos todos los días es el huevo. Esto viene con cierta cantidad de carbohidratos, mucha cantidad de proteínas y de grasas, que estos son importantes para todos los procesos biológicos en el cuerpo, para la absorción de energía. No solamente se necesita de los carbohidratos, sino también de las proteínas, los lípidos y las grasas. Además de una fruta puede ser el plátano, tiene alta cantidad de calorías, una lata de cerveza, y también lo puede ser el ajo. Gracias. Perfecto. Ahora, para la reactividad, vamos a hablar sobre la reacción de Maillard, que fue descubierta por el francés Louis Camille Maillard, químico del siglo XX, en donde demostró la procedencia de los pigmentos marrones de los alimentos cocinados. Y esta reacción pues, fue encontrada que es un conjunto de reacciones químicas que se producen entre proteínas y azúcares de los alimentos a altas temperaturas, que generan ese color, sabor y olor a tostado característico. Como lo vemos ahí en las imágenes, el de la carne, que se da producto del contacto con la parrilla caliente o con una plancha caliente, y el aceite. En el caso de las galletas, por ejemplo, con el horno,
Y en el caso de la cerveza se da por una cuestión de tiempo, por una cuestión de combinación química entre los azúcares, pero a medida del tiempo y sin necesidad de temperaturas muy altas. Bueno, en el proceso consta de 3 etapas. La primera etapa no se produce modificación de color. En esta fase se le da unión entre el azúcar y la proteína del alimento. En la etapa 2 ya hay formación de colores amarillos ligeros, así como la producción de olores. Y en la etapa 3 se produce la formación de pigmentos oscuros, que es la responsable del color como café, pues que caracteriza los alimentos tostados. Bueno, como alimentos de este proceso, tenemos el pan tostado, la cerveza, la carne asada, el café y el caramelo. Para los factores que participan en esta reacción son pues el tipo de azúcar, el tipo de proteínas, la temperatura, el pH que mide la acidez pues, de los alimentos y la presencia de metales. Entonces, pues esta reacción ocurre gracias a pues, todos estos factores que se presentan en su proceso o en el mismo alimento. Muchas gracias.